mensaje hemos puesto por título Un corazón agradable a Dios. Un corazón agradable a Dios. Muchos queremos agradar a Dios. A veces no sabemos cómo hacerlo. Otros no se interesan en agradar a Dios. Dicen, no, Dios no existe. ¿Para qué perder el tiempo diciendo cosas, oyendo a ciertos lugares? Pero la Biblia nos habla claramente de que cuando una persona conoce estos secretos que la misma Biblia declara, y estaremos mirando un ejemplo de un gran adorador, de una persona que tenía el corazón como el de Dios. Dios lo aprobó, Él mismo dijo eso. Y nos sirve de ejemplo a ti y a mí, para que entendamos que Dios quiere bendecir nuestras vidas, que Dios quiere hacer cosas gloriosas, grandiosas en cada uno de nosotros, pero Él también está esperando que nuestros corazones estén dispuestos para Él, que estén correctos para Él, que Dios pueda venir y hacer todo lo que Él quiere hacer y no haya ningún obstáculo que impida que Dios se glorifique en tu vida y en la mía. Vamos a ir en la palabra. Voy a comenzar en el libro de Hechos, pero estaremos un buen tiempo en el libro de los Salmos. Y dice en el libro de Hechos, el capítulo 13, los versículos 21 al 23, vamos a leerlos. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Aquí vemos que Dios mismo da testimonio, declara que David había sido hallado por Él, una persona con un corazón conforme al de Él, al de Dios. Y los que hemos leído la historia del rey David, pues siempre viene a nuestra mente la caída de David. Usted no se ha dado cuenta que usted puede ser muy buena gente y usted está haciendo todo correctamente. Falle una vez y verá. No se le olvida nunca a la gente que usted falló esa vez. Pero sí se le olvida todo lo bueno que usted hizo. Porque el ser humano es así. Normalmente tenemos lo negativo pendiente, dizque para que no vuelva a suceder. Y lo recordamos siempre para que no vuelva a pasar. Pero no nos olvidamos de lo negativo. Pero Dios no está reclamándole a David la caída. Básicamente, años después de David morir, Dios declara, David era un hombre con el corazón como el que yo quería que tuviera. Conforme al mío, decía el Señor. Lo bueno es que Dios olvida nuestras ofensas. Lo maravilloso es que Dios lo tira al fondo de la mar. Cuando tú le ofendes y pides perdón, Dios borra ese pecado y ya no se acuerda más de ese pecado. Tenemos que aprender de Dios a olvidarnos las ofensas del pasado y a decir las cosas buenas que las personas han tenido y declarar que ellos son personas que tienen nuestra confianza, que podemos levantarles de nuevo. Qué lindo el ejemplo de David y cómo Dios levanta a este hombre. Dios dice, David era un hombre conforme a mi corazón. Lo dice Dios. Y aquí está Pablo hablando de la historia del pueblo de Israel, lo que habían vivido. Dice, después que Dios los sacó de Egipto, que estuvieron en el desierto, luego le dio los jueces, luego pidieron que tuvieran un rey como las demás naciones y le dio a Saúl. Y todos conocemos, o si entendemos la historia, habla de que Saúl tuvo 2 caídas, 2 desobediencias. La primera Dios se la dejó pasar, hizo algo que no le correspondía hacer. Y la segunda, Dios no se la dejó pasar, no hizo todo lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros obedecemos a medias o un poquito y así no agradamos a Dios. ¿Cómo dice Dios que encontró a David?
que era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque dice, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. No es todo lo que yo, Julio, quiera, es todo lo que Dios quiera. No es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, es la voluntad de Dios la que tenemos que hacer. Creo que es algo en cada corazón está. Todos queremos agradar a Dios. Por lo menos si usted ha sido orientado en una doctrina correcta, usted quiere agradar a Dios. Yo sé que por ahí hay iglesias y doctrinas que dicen que no, que ni siquiera debemos tratar de agradar a Dios porque ya estaríamos tratando de ponerle algo a la cruz de Cristo, al sacrificio perfecto de la cruz de Cristo. Y hay personas que dicen que no hay que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya en Cristo está todo lo que Dios exigía y no enseñan la verdad. Y entonces usted ve personas que viven fracasando y fracasando y fracasando y creyendo que están bien y nunca crecen y nunca se desarrollan espiritualmente. ¿Por qué? Porque le metieron en la cabeza que no tienen que hacer nada en esta tierra para tratar de agradar a Dios, porque ya Dios lo ama como quiera. Y usted puede ver dónde está el cristianismo hoy en día, fruto de esa teología que anda por fuera. Pero Dios quiere que aprendamos que si Él nos ama, Él es nuestro Padre. Jesucristo pagó el precio por tus pecados, por los míos, por los de toda la humanidad. Pero que Dios espera que como buenos hijos tratemos de agradar a nuestro Padre que nos ha amado tanto. Si tú eres un buen hijo, una buena hija, en tu casa, aquí en la tierra, tú tratas de agradar a tus padres, tú tratas de obedecerles, tú tratas de vivir correctamente y tú evitas las cosas que lo ofenderían, ¿sí o no? ¿Cuánto más a Dios, sabiendo el gran amor que Dios nos ha dado? Sabiendo cómo Dios ha hecho todas las cosas para tenernos delante de Él en su presencia. Tenemos que conocer cómo debemos agradar a Dios, cómo vivir para agradar a Dios. Esa es la clave número 1 para el crecimiento cristiano. Uno, disponer su corazón a agradar a Dios. Me llama mucho la atención en el libro de Daniel, estos 3 amigos de Daniel, cuando usted sabe la historia, cuando le amenazaron con echarlos a un horno ardiente, con fuego, con una temperatura elevadísima. Y el rey le decía, los voy a echar allí si ustedes no adoran esa estatua y si ustedes no me adoran. Y esto, y decía, rey, nosotros, el Dios a quien servimos, tiene el poder para librarnos de ese horno. Pero aún si no nos libra, de ninguna manera te vamos a servir ni vamos a adorar tu estatua. Eran personas que tenían un corazón convencido de que tenían que agradar a Dios y no postrarse ante ningún ídolo, aunque los amenazaran con matarlos, aunque los amenazaran con destruirlos. Ellos decían, si Dios permite que me maten, que me destruya, gloria a Dios, pero no voy a ofender a Dios. Pero voy a vivir mi vida recta delante de Dios, pase lo que pase. Entiéndalo quien lo entienda. Yo quiero tener mi corazón dispuesto para Dios. Dios ha encontrado un hombre, David. Y también vemos en la historia que David en su casa era menospreciado. David en su casa, los hermanos pues no se la llevaban muy bien con él, estaba por allá. ¿Usted recuerda? La Biblia dice que cuando Saúl cayó en desgracia, que desobedeció a Dios la segunda vez, entonces viene Samuel a la casa de David y su papá pasó a todos sus hermanos menos a David. Y Samuel decía, ¿qué pasó? ¿Estos son todos tus hijos? Oh, no, me queda uno que está detrás de las ovejas por allá. Tráeme ese, porque aquí no va a cenar nadie hasta que venga ese. Y Dios eligió a aquel menospreciado de detrás de las ovejas, que cuando David llevaba el arca del pacto a Jerusalén se lo recordaba a Mical. De allá lo sacó Dios para hacerlo príncipe de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios miraba su corazón, porque Dios oía a David hablarle a él, porque David era un hombre enamorado de Dios, porque David tenía una pasión por Dios. Cuando nosotros miramos los salmos y cuando nosotros miramos el comportamiento de David, las palabras de David,
decimos, este hombre era alocadamente enamorado de Dios. Era un hombre que vivía maravillado de la creación de Dios, del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Era un hombre que esperaba en Dios. Era un hombre que adoraba a Dios con su corazón, que lo alababa con fuerza. Era un hombre que se mantenía recto, justo, delante de Dios. Todo eso lo vamos a ver en algunos salmos. ¿Por qué? Porque Dios dice de David que tenía un corazón conforme al de él. Y eso es clave para que Dios nos pueda a nosotros bendecir a la manera que estaba bendiciendo a David. Dios no hace acepción de personas. Dios, donde quiera que encuentre un corazón con el cual se agrada, Dios manifiesta su poder a favor de esa vida. Dios está buscando corazones así en esta mañana. Aleluya. Quiera Dios que tu corazón sea así. Por lo menos anhela tener un corazón como el de David. Anhélalo. No como el de Saúl. Saúl en principio fue bueno, muy humilde el hombre y todo, pero se dañó. Se dañó. ¿Por qué se dañó? Porque empezó a desobedecer a Dios. Él empezó a hacer las cosas a su manera. Muchas veces tú y yo estamos tratando de caminar rectamente, pero viene algún pensamiento y lo recibimos y lo aceptamos y lo aplicamos, que no debe hacerse así como está escrito, sino mejor de esta manera, para no ofender a la gente, para que te tengan bien, para que nadie se meta contigo. Entonces métete con el grupo y así todo el mundo te dejará pasar bien. Dios dice, no te mezcles. Tú eres de Dios, tú eres del reino de los cielos. Aunque estás metido en un mundo de tinieblas y estás en esta tierra, tú no perteneces a esta tierra. Ni tú ni yo pertenecemos a esta tierra si tú estás en los caminos del Señor. Somos ciudadanos del cielo, así es que pasen amnistía o no pasen amnistía, I don't care. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Nosotros tenemos algo valiosísimo y Dios dice, no lo vendas, no lo rindas. No te comprometas, no le des a otros el gusto de que tú ofendas a Dios para agradar a esa persona. No lo hagas. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que falló, sí, pero se arrepintió, y se arrepintió de corazón. Si tú y yo le fallamos a Dios y nos arrepentimos de corazón, podemos tener la seguridad que Dios nos va a perdonar, nos va a restaurar, y luego nos va a levantar y luego va a dar testimonio de que nosotros